ustedes saben que yo no concibo al judaísmo como una religión. Los judíos trascendemos a el concepto de religión. Somos quizás una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Imperios pasaron por aquí y se fueron de aquí y nosotros seguimos. Y nuestro pueblo tiene una conexión milenaria con la tierra de Israel que no se queda simplemente argumentando algo abstracto como que tenemos una promesa bíblica, tenemos el derecho internacional que nos dio la ONU. Tenemos un argumento bastante sólido que es el argumento histórico, un argumento fáctico. Y yo, por eso, tengo el honor de tener aquí a uno de los grandes pensadores en esta temática y de habla hispana, el doctor Pinjas Bivelnik, que es historiador, tiene doctorado summa cum laude, también tiene título en arqueología y trabajó hace unos años en las excavaciones en Jerusalén a nivel arqueológico, así que conoce el tema también palpándolo. Tiene escritos sobre historia judía, sobre antisemitismo, sobre Inquisición, sobre muchos temas que ahora el profesor está redactando una serie de textos desde los eventos ocurridos el 7 de octubre. Si gustan, les puedo dejar en la descripción para que puedan indagar un poco más de estos textos. Pero lo que quiero mencionar particularmente es que el doctor Pinjas es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y yo tuve el honor de ser uno de sus alumnos en la clase de historia allá en el 2015. Y obviamente el doctor Bivelnik ha enseñado no solamente en varias instituciones en Israel, sino en el mundo, en varios países. Y bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Jacob. Buenas tardes a todos. ¿Qué tan cierto es que los judíos tenemos esta conexión histórica con la tierra de Israel? Quizás en verdad aquella conexión solo empezó con el movimiento sionista o ¿cómo lo dirías tú? ¿En verdad los judíos tenemos tantos siglos de conexión a la tierra de Israel? Muy bien, he escuchado tu introducción y vamos a decir lo siguiente. Hay pocos pueblos que tienen una historia documentada tan extensa como la historia del pueblo judío. Suelo comparar al pueblo judío a nivel de antigüedad, por ejemplo, en continuidad con el pueblo chino y en otra dimensión de la que luego lo hablaré, con los armenios también. Y luego vamos a intentar explicar por qué. Digamos lo siguiente, un tema muy importante a lo largo de los últimos, sobre todo en los últimos 200, 300 años es en qué medida un grupo étnico, un pueblo, una nación, tiene derecho a poseer una tierra. Vamos a decirlo de otra manera, tomando en cuenta que gran parte del público es público hispanoparlante. ¿En qué medida los mexicanos, los uruguayos, los argentinos y los chilenos tienen derecho a la tierra en la que viven? Vamos a decirlo de otra manera. ¿En qué medida los turcos que viven en la actual Turquía tienen derecho a la tierra cuando llegaron aproximadamente en el siglo XII y conquistaron a Constantinópolis, convirtiendo en Estambul recién en 1453? Es decir, hay una pregunta básica y es ¿en qué medida un pueblo puede decir tengo un derecho histórico a este lugar? Con respecto al pueblo judío, tenemos muchas pruebas históricas arqueológicas para que entendamos. La primera mención que tenemos del término Israel con respecto a la tierra de Israel es aproximadamente del año 1219 antes de Cristo. Muchas veces me dices más o menos y das un año exacto, sí, porque hubo un faraón llamado Merneptah, que es el que continúa a Ramsés en el siglo XIII, y este hombre hizo una campaña militar y en su texto, que se llama La Estela de la Victoria, la Estela de Israel, él dice, entre otras cosas, y golpeé fuertemente a Israel, Israel dice, sin dejarles descendencias. En otras palabras, como es en el quinto año de su reinado y se considera que empezó a reinar hacia 1224 antes de la era común, más o menos hacia el año 1219 tenemos una mención extra bíblica. Ese es el punto. Una mención en anales egipcios de la presencia judía aquí. Pasa un poco el tiempo y más o menos se calcula que en el siglo XIII, antes de la era común, a nivel arqueológico, estoy hablando de 1200 y tantos, antes de esto de Merneptah, hay más de 70 sitios en lo que se llama Judea y Samaria o Cisjordania, en la que se ven ciudades destruidas sobre las cuales hay viviendas mucho más primitivas, digamos así. Es decir, digamos que yo destruyo una casa y como no sé construir, hago una pequeña tienda, una pequeña carpa. Y entonces se considera que más o menos sería lo que se llama la época de la conquista
de la tierra de Israel. Paso aquí con el tiempo y voy más o menos hacia el año 1020, 1030 antes de la era común, antes de Cristo. Sería más o menos la época del rey Saúl. En otras palabras, pienso que por lo menos podemos hablar de una presencia judía aquí en la tierra de Israel, en la antigua tierra de Canaán, en la tierra que Heródotos va a llamar Palestina. Luego vamos a entrar en ese tema también en el siglo V a.C., por lo menos hace unos 3300 años. Es decir, no 2 días. Por eso lo comparaba con los chinos, por decir así. Y no con, que no se enoje nadie, no con los turcos, ni con los brasileños, ni con los peruanos. Es decir, para entenderlo se habla de un ente definido. Pasa el tiempo y tenemos nuevamente en lo que se llaman textos extrabíblicos. En el siglo IX a.C. se menciona por primera vez en un texto encontrado en la zona de Tel Dan. Los que conocen Israel, Tel Dan está en el norte del país. Y hay ahí una mención de lo que se llama Beit David, la casa de David. Es decir, se menciona a la dinastía davídica en un texto de aproximadamente el año 850 a.C. Es decir, lo que intento acá hacer en esta breve exposición, o tú me irás preguntando, que entender que estoy yendo a textos extrabíblicos y textos históricos no judíos. Voy a decirlo más con comillas, no sionistas, no propagandistas. Es decir, algo que todo individuo que se considere un historiador, un arqueólogo serio lo va a tomar en cuenta. Pasa un poco más y aquí que sabemos que esta zona fue conquistada, digamos, fue tomada por los caldeos. Cuando la gente dice los babilonios, no, porque Nabucodonosor pertenecía a los caldeos. Este hombre, 587, 586 a.C., destruye el primer templo, se lleva a gran parte de la población dirigente judía a la antigua Babilonia, más o menos la zona de Mesopotamia, la zona de Irak, Irán de hoy en día. Y pasando unos pocos años, un señor llamado Koresh en hebreo, Ciro en español, conquista y va a sacar una declaración. La declaración llamada la Declaración de Ciro de Koresh, que permite a los pueblos que fueron conquistados regresar a su patria. En el texto bíblico, Koresh o Ciro es nombrado Mashiach, es nombrado Mesías. Los que van a tomar el texto del texto de Isaías, capítulo 44, el último versículo y el primero del 45, va a ver que en uno dice Mashiach, que es Mesías, y en otro dice Roí, que quiere decir el pastor. Lo interesante es que tenemos lo que se llama el cilindro de Ciro, es decir, textos que está en el Museo Británico. Y ahí se menciona, entre otras cosas, a los que rezan al Dios de los cielos. Evidentemente es el pueblo judío. Continúo un poquito más acá. Alejandro Magno, perdón, antes de eso, en la época persa, los judíos tienen autonomía cultural, social y económica, no política. Y por eso pueden acuñar monedas. Y aquí que tenemos monedas del siglo VI y V antes de Cristo, con 3 letras en hebrea, Yud, Hei, Dalet, es decir, Yehud, Yehudá, Judea. Esas monedas que están impresas, ¿sí?, en las monedas de Israel, en la moneda de un shekel, implica que tienes aquí una presencia judía. Continuó bien acá un señor llamado Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia. Este individuo, el famoso Alejandro, que quiere conquistar el mundo, conquista la tierra de Israel hacia el año 332 a.C. Continúa conquistando el mundo, funda aproximadamente 20 ciudades con 2 nombres. Uno de ellos es Alejandro, por eso tienes Alejandría en Egipto y otros lugares. Y hay contacto constante. Y los judíos están ahí. Eso es lo que quiero que veamos. Estoy dando adrede lo que se llama testimonios no judíos, testimonios no bíblicos, testimonios no sionistas, digamos así, todo. Uso el término simplemente porque gente puede decir, es propaganda. No, estás hablando acá, si tú eres lo que se llama en inglés open mind, es decir, una persona abierta, entiendes que tienes aquí testimonios extra bíblicos. Continúo un poquito más. Hacia el año 63 antes de la era común. Perdón, antes de eso tienes lo que se llamaba la rebelión de los Hashmoneos, que malmente la gente los llama los macabeos, que tienen los textos escritos en griego que forman parte del Antiguo Testamento de la Biblia católica. Es decir, hay 7 textos que los judíos escribieron y no incluyeron en
la Biblia judía, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana incluyó 7 textos judíos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Por ejemplo, los Macabeos, ¿sí? El libro de Judith, Tobías, una serie de textos. Tienes aquí presencia. Y cuando tiene lugar la rebelión de los judíos contra la casa de los Seleucidas, que así se llama esta gente, que son descendientes de, digamos, de las dinastías griegas, los judíos envían delegaciones a la ciudad de Roma. Es decir, estoy hablando que del año 165 antes de Cristo, hay delegaciones judías a Roma para pedir ayuda en su lucha contra los griegos Seleucidas. Espero que aquí la gente no se aburra, no se vaya porque estoy dando cuestión cronológica. Para entender, ¿sí? 63 antes de Cristo, viene aquí un señor llamado Pompeyo, que conquista la tierra de Israel y lo pasa a ser parte del Imperio Romano. Él es parte del triunvirato, es decir, junto con Julio César, Pompeyo y Craso son los 3 hombres, por eso se llama triunvirato, que están dominando la zona. Y aquí que, entre otras cosas, pasando los años, los romanos van a poner a un judío de origen idumeo, dije aquí 2 cosas, llamados Herodes, Herodes el Grande, como rey en la zona. Y este rey es contemporáneo de Cleopatra. Es decir, entender, y es el que va a llevar a la máxima expresión, máximo esplendor, el segundo templo. Entonces ya vamos viendo desde la época egipcia, desde la época persa, desde la época griega, desde la época romana. Y aquí que, pasando unos años, tienes por supuesto aquí el relato de Jesús. Es decir, yo desde el punto de vista histórico, para mí Jesús era un judío que nace, vive y muere como judío. Y por eso en la cruz va a decir INRI, es decir, Iesus Nazarenis Rex Judeorum, es decir, el gobierno romano va a considerar que este hombre, que se lo va a llamar Jesús, que quiere decir el Salvador, es decir, muchas veces no sabemos cómo se llamaba, quizás no se llamaba así, y le dieron el nombre, Yeshua quiere decir el Salvador, y estás hablando acá de presencia romana, y hay fariseos, saduceos, esenios, hay una presencia continua. Como si eso no terminara con esto, cuando viene la gran rebelión judía en el año 66 de la era común, que va a llevar a la destrucción del templo en el año 70, en Roma se van a acuñar monedas que dicen Judea capta, es decir, la tierra de Judea está cautiva. Y un emperador llamado Tito va a construir un arco de triunfo llamado el Arco de Tito, que hasta el día de hoy, es decir, en 2024, cuando estás en Roma, puedes visitar el Arco de Tito viendo cómo los romanos se llevan a judíos cautivos, llevando consigo el candelabro, que es el símbolo judío por excelencia, no la estrella de David, el candelabro. Simplemente quise dar algunos que otros detalles de la antigüedad de esto. En otras palabras, para intentar resumir, y luego quizás si va a haber lugar a preguntas, por lo menos desde el siglo XIII antes de Cristo, es decir, unos 3.300 años hasta el día de hoy, hay una presencia judía. Pero no pasa por eso solamente. El pueblo judío, similarmente a los armenios, yo siempre suelo decir, cuando la gente dice no puedes comparar, yo digo al revés. Tú puedes comparar todo lo que quieras. Puedo comparar, siempre el pésimo ejemplo mío, un elefante con una Coca-Cola. La gente me dice, ¿qué tiene que ver? Mira, si yo te pido a ti, Jacob, que me compres una Coca-Cola y me traes un elefante, quiere decir que no entiendes de qué estamos hablando. Todo puedo comparar para ver las similitudes y las diferencias. ¿Por qué digo el pueblo armenio? Porque el pueblo armenio, con su trágica historia, y ese es el primer pueblo que recibió en forma oficial el cristianismo a principios del siglo IV, tiene una conexión entre pueblo, tierra y religión. Y eso hace que haya muchos puntos de similitud, no idéntico, con el pueblo judío. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los judíos consideran desde la época del rey Salomón, que vivió allá más o menos entre el año 970 y 930 antes de Cristo, van a crear el templo. Y el templo de Salomón va a ser, por decir así, el lugar en que tienes aquí el acto central para el pueblo. En la concepción judía, hablamos de una cuestión teológica, ¿sí?
el verdadero tiempo es el tiempo de Jerusalén. Jerusalén es el centro del mundo. Casi todas las civilizaciones tienen centros del mundo. Es decir, para los griegos el centro del mundo está en la ciudad de Delfi, Delfos, donde está el santuario de Apolo, y por eso ahí era el oráculo. Es decir, vamos a encontrar, casi todos los pueblos tienen un lugar que es el ombligo del mundo, el ónfalos, como se va a llamar muchas veces. Y aquí que para el pueblo judío, a través de los salmos atribuidos al rey David, a través de los cantos como tú conoces en el Salmo 137, en que dice, sí, en los ríos de Babilonia, aquí estoy llorando acordándome de Jerusalén. No lo digo en español, no en hebreo, sí. Es decir, hay un nexo constante y ahí hablamos de un triángulo. Y el triángulo desde el punto de vista judío, como pueblo es tierra de Israel, la ley de Israel y el pueblo de Israel. Este es un triángulo. Y en este triángulo, que a veces va a haber gente que dice que lo más importante es la ley, la Torá. Hay gente que dice lo más importante es el pueblo. Hay gente que dice que lo más importante es la tierra, pero es un triángulo. Y este triángulo va a ser que los judíos, incluso viviendo en el exilio o en la diáspora, dos términos distintos. Exilio implica mi hogar está en otro lugar. Diáspora implica estoy diverso. En hebreo tenemos dos términos también. Diáspora es futzot. Exilio es golá o galut. Y es muy distinto los términos. Esto lo vamos a ver constantemente. Es decir, el judío no reza a Oriente. Los cristianos rezan a Oriente. El judío reza a donde estaba el templo, lo que se llama el Santo Sanctorum, el centro del templo en Jerusalén, en Sion. Y eso va a ser la cuestión constante. Es decir, el judío cuando viene todos los días a rezar, reza en dirección al templo de Jerusalén. El judío cuando tiene las fiestas, como fue hace poco la Pascua judía, lo que en el se llama Pesach, el judío va a decir el año próximo en Jerusalén. Los judíos van a escribir poesías. Los grandes poetas, llamados por ejemplo Yehuda Leví, Judas Alevi, lo que se llaman las Siónidas, es decir, que va a decir, yo aquí estoy en el extremo occidente, pero mi corazón está netamente en pleno oriente, es decir, él está en España, oriente para él es Jerusalén. Y esto es un tema básico. Por eso tú vas a hablar del pueblo de Israel y la tierra de Israel. Los que conocen algo de Biblia saben que Israel es el segundo nombre que tiene Jacobo. Tú tienes ese, es decir, Jacob va a ser luego según el relato bíblico, que tú puedes creer o no en eso, pero estamos hablando de lo que se llama conciencia colectiva. Y aquí que, desde el punto de vista de la conciencia colectiva, el pueblo de Israel tiene su relación con la tierra de Israel. Y cuando, salto en el tiempo, en el siglo XIX, en función de los movimientos llamados la emancipación de los judíos, el iluminismo, es decir, el judío pasa a ser parte de las sociedades europeas que nacen a nivel de estados soberanos, dentro de ese gran mar que son los siglos XVIII y XIX en Europa, cuando surge el romanticismo, el nacionalismo, los judíos, tanto laicos como religiosos, van absorbiendo esto. Y el nacionalismo nace en esa época. Y así como los franceses se van a definir como franceses, y así como los habitantes de la ciudad de Milán, y la ciudad de Niza, y la ciudad de Florencia, y la ciudad de Palermo, que no se consideraban italianos, van a empezar a ser italianos, de la misma manera que los 30 y tantos estados alemanes se van a unir en una Alemania. Hay acá un intento de volver a las raíces. Y el pueblo judío, que yo lo suelo comparar como un tren siempre. Para mí el pueblo judío es como un tren, es decir, hubo judíos que descendieron del tren y hubo no judíos que ascendieron al tren. Es decir, por eso vamos a ver que vas a tener judíos más blancos, más oscuros, más rubios, más colores. Es decir, no podemos saber, no estás hablando de una raza. Y aquí que dentro de todo esto, el pueblo judío, que en su conciencia colectiva tenía una patria llamada Sion, va a hacer crear un
movimiento nacional judío. Y por eso yo siempre defino, no siempre, digamos hace más de 60 años más o menos, para mí el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Similar a todo otro tipo de movimiento nacional. El movimiento nacional de los chilenos, el movimiento nacional de los irlandeses, el movimiento nacional de cualquier pueblo. Y tienes aquí, por supuesto, raíces culturales que tienen la base en una concepción religiosa, aunque seas netamente un judío laico. Para que entender lo que estoy explicando. Un francés va a entender que sus raíces históricas son también el cristianismo francés, aunque sea totalmente ateo. No puede renunciar a la estética de las catedrales francesas, ni a los textos de escritores franceses, ni al pensamiento de filósofos que eran netamente religiosos. Similarmente ocurre con los judíos. Es decir, yo como judío sionista, sí, que vivo aquí en este único país en el que quisiera vivir, entiendo que cuando yo leo Biblia, cuando leo Talmud o cuando leo Maimónides, estoy leyendo a individuos con una concepción netamente religiosa. Y yo como judío laico, entiendo que su aporte cultural a mi pueblo es similar a lo que aportaron pensadores creyentes a la cultura italiana, española, medieval, etc. Y por eso entiendo que hay un nexo constante entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Y si hablamos de derechos históricos, por supuesto que para cualquier judío que sabe, Yafo es el lugar en que el profeta Jonás Yonah salió con su barco. Para el judío que está aquí, cuando alguien habla del monte Carmel, es donde el personaje llamado el profeta Elías estuvo yendo ahí. Y si vas al valle de Elá, es donde un señor llamado David luchó con un joven llamado Goliat. Es decir, tú paseas, aunque seas laico, con el relato de la historia bíblica, con el relato de los judíos que vivieron en la ciudad de Tzfat o Tiberíades. Es decir, tienes acá un nexo. Quiero te dar lo siguiente. Yo hace muchos años, desde el año 99, ya hace 25 años, entre otras cosas, soy asesor académico de viajes a Europa, 5 países en Europa, con el acento en la historia de los judíos. Es decir, voy a España, Portugal, Polonia, Italia y Grecia. Estoy haciendo propaganda. Ahora, ¿qué ocurre? Estoy en un lugar llamado Alcalá de Henares, en que había presencia judía. En Alcalá de Henares es el lugar en que vino un señor llamado Cervantes. Es decir, cuando tú paseas por España y vas a Burgos, en Burgos está enterrado Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y su esposa Jimena. En otras palabras, los lugares, aunque son mudos, hablan. Cuando tú estás en Belén, Belén te habla. Cuando tú estás en Hebrón, en que tradicionalmente están las tumbas de los patriarcas, Hebrón habla. Vamos a decir lo siguiente, las piedras hablan si tú entiendes el idioma y si lo quieres escuchar. Y eso hace que este es el paisaje natural del pueblo judío. Por supuesto, como judíos, muchos se fueron antes de la destrucción del segundo templo, que voy a hacer una aclaración importante. El segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Se calcula que había quizás hasta 500, dije 500 pequeñas comunidades judías fuera de la tierra de Israel, antes de la destrucción del templo, porque los judíos, como todos seres normales, buscaban su sustento. Por ejemplo, había comunidad judía antes de la destrucción del templo, en zonas de España, en Roma, en Atenas, en Salónica, muchas veces, ¿cómo sabemos? Porque San Pablo, por ejemplo, que antes se llamaba San Pablo, Pablo se llamaba Saúl de Tarso, fue a predicar en las sinagogas en Salónica y en Atenas. ¿Qué implica? Implica que había sinagogas, implica que había judíos. Es decir, hay judíos en Alejandría, hay judíos en Babilonia. Sí, tienes el fenómeno del individuo que está exiliado de lo que se llama su patria, pero lo tiene en la mente. Y por eso cuando comience el movimiento sionista, tú vas a tener varias decenas de miles de judíos que a partir de 1881-82, por procesos históricos, que ahora no tengo tiempo, salvo que tú me preguntes, empiezan a retornar a eso que se llama el Imperio Otomano.
Y aquí, desviándome o no, tú eres el que maneja, así que me puedes decir que no me vaya. Quiero decir lo siguiente, y es, en el año 1800 no existía Paraguay, no existía Uruguay, no existía Panamá. Sí, Panamá salió de, digamos, de Colombia. Sí. No existía Nicaragua. Eran partes de virreinatos bajo España. ¿Por qué digo eso? Porque jamás en la historia existió un estado llamado Jordania. Jamás en la historia hubo un país llamado Líbano. Jamás en la historia hubo un país llamado Siria. Hubo un imperio otomano enorme que llegó a las zonas que vivimos aquí, lo que es Israel y Jordania, hacia 1516, y durante 401 años, de 1516 a 1917, son 401 años, dominaba acá el imperio otomano. El imperio turco, que por un señor llamado Otman, vino la dinastía otomana, por eso se llaman otomanos. Y entonces, cuando llegan aquí los franceses y los ingleses, casi al culminar la Primera Guerra Mundial, vienen aquí. Y por cuestiones políticas, toman a los dos hijos del jeque de la zona de Meca, el sheriff Hussein. Uno se llama Abdallah y el otro se llama Faisal. Y les dicen, señor, usted nos apoya en la guerra contra los turcos, ustedes van a reinar. Y ocurre que cuando en 1917 Allenby, o sea, es británico, los franceses llegan a la zona, entre los ingleses y los franceses se dividen lo que hoy es más o menos Líbano, Siria, Irak, Jordania, Israel. Y aquí que en 1922, para entender lo que estamos hablando, un señor llamado Winston Churchill, que en ese entonces era ministro de colonias, no era todavía primer ministro, cuenta la anécdota que tomó su cigarro, tomó su whisky, tomó el diario y dijo, no hay nada nuevo, vamos a hacer un invento. Entonces inventó el Emirato de Cisjordania y tomó a uno de los dos hijos de este señor llamado el sheriff de Meca, y este señor se llamaba Abdallah, y lo puso ahí y sacó un pedazo de esto de la zona de la tierra de Israel, por decirlo ya, Palestina, y lo puso como emir. En 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, el Emirato de Cisjordania se convirtió en el Reino de Jordania. Al otro hermano, no al otro hermano, al hermano llamado Faisal lo quisieron poner en Siria, pero hubo un levantamiento popular y entonces lo pusieron en Irak. Y aquí que pocos años después, en 1932, nació Irak. Y el primer rey fue un señor llamado Faisal. Ahora fíjense, Faisal y Abdallah venían de Meca. Es como, cuidado lo que voy a decir, como si yo tomo a alguien de Asunción del Paraguay, hablando de América Latina, y a uno lo pongo en Quito y a otro lo pongo en Bogotá. Es decir, entender, porque estamos acá hablando de, llamémoslo así, creaciones geopolíticas. Pasa el tiempo, nace un país llamado Irak, nace un país llamado Líbano. Son todos inventos post Segunda Guerra Mundial. Y acá queda una zona entre, está de moda, aunque la gente no sabe, entre el río y el mar. From the river to the sea. La mayor parte de la gente no tiene idea ni de qué río están hablando, ni de qué mar se habla, desgraciadamente, siendo la cuestión política actual. Y aquí que en esta zona vive un pueblo antiguo llamado los judíos. Y un grupo étnico que hay discusión entre los investigadores, si esto empezó hacia más o menos 1830, 1840 o a principios del siglo XX, un grupo que se autodenomina pueblo palestino. Si estamos hablando de un grupo que se autodenomina antiquísimo pueblo, que son los judíos, y un grupo que se autodenomina pueblo, que son los palestinos. Voy a acá con mis disculpas al doctor Pinjas, que este tema, lo que acá nos resumió de forma, no sé cómo lo logró, en unos cuantos minutos. De hecho, el doctor Pinjas tiene un curso en internet de unas 20 clases y yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver porque trae detalles de detalles. Pienso que vale mucho la pena porque, como se nos explicó, nosotros no salimos
de repente de Europa, ni siquiera, sino que tenemos esa conexión histórica que se puede mostrar con fuentes palpables que no son de la Biblia, sino que son muestras legítimas. Entonces, yo quiero dejar hasta acá por la intriga de cómo sigue el episodio, pero me parece un muy buen resumen de entender que sí, los judíos tenemos una conexión histórica, lo que mencionaste de este triángulo, de que la ley, el pueblo y la tierra, y el hecho de que hayan arrebatado la tierra, pero aún así después de milenios, el pueblo judío pudo sostener este triángulo a la fuerza por medio Claro. de literatura hasta que Europa nos da este regalo llamado el sionismo, que podemos volver a armar este triángulo y volver a poner cómo son las cosas en nuestra naturaleza, nuestra tierra indígena, no sé cómo llamarlo, pero me gustaría dejarlo hasta acá. Muchas gracias, doctor Pinjas. Por favor, Espero gracias que a nos ti. podamos Nos encontrar en estamos una futura viendo. ocasión. Muy amable, gracias. Shalom.